Al inicio, muy buenos días a todos, a todo Grupo Cisne. Bienvenidos a la capacitación de primeros auxilios psicológicos. Pues dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo tenemos nuestro riesgo psicosocial y para mitigarlo un poco hemos programado esta capacitación para tener pues herramientas que nos permitan utilizar en el momento en que sean necesarias y las necesitemos. Entonces, quiero presentarles al doctor Pedro Pablo Ramos. Eh, Él es psicólogo, tiene una maestría en neuropsicología y, bueno, voy a dejarlo también para que él eh, haga su presentación también sobre su experiencia y, bueno, para que dé inicio a esta capacitación. Muchas gracias. Recuerden que el link de asistencia está ya disponible para que por favor se registren. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Ya son las 11:10 y vamos a acercarnos a un tema. El propósito es tratar de llevar una herramienta de intervención de primeros auxilios que se aplica generalmente en los entornos hospitalarios o se aplica en los entornos de intervención desde la psicología clínica para dar contención, orientación y sobre todo atender a personas ante situaciones catastróficas de su vida personal, de un ambiente social o situaciones que puedan afectar su ser, su pensamiento, sus emociones y su conducta. Por esta razón, he decidido empezar a compartir esta presentación. En ella vamos a estar observando una serie de imágenes desde una perspectiva del realismo, del subrealismo y del hiperrealismo. Y parece algo raro, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto con la vida de las personas o con la psique de las personas? Y me parece muy interesante pues acercarme a la imagen visual, la imagen de las artes plásticas, porque nos permiten interpretar en parte cómo nos enfrentamos a una persona o cómo nos enfrentamos diariamente como profesionales de la salud mental a la psique de las personas. Y en este sentido, esta primera imagen nos puede mostrar que así probablemente llegan las personas con una descarga de sus emociones, con una descarga de sus pensamientos, algunos racionales, otros no tan racionales, algunos con emociones estables, otros relativamente estables y otros que realmente quieren apartarse de su realidad como una forma de afrontar, como una forma de negarse a aceptar que estamos pasando o presentando un trastorno en la salud mental. Como profesionales de la salud mental desconocemos que todas las personas estamos en un alto riesgo de presentar un trastorno en la salud mental. Estas dinámicas hoy en las que todo se relativiza, algo relativo es la ética, algo relativo es el amor, algo relativo es la identidad, algo relativo hoy es el género, algo relativo son los valores que nos obligan hoy a adquirir diferentes formas de pensar, de interpretar, pero sobre todo de aceptar a las personas. Y estos son los pacientes que vamos a tener en el futuro, ¿no? Pacientes con relativos estados emocionales o posiblemente pacientes con relativos estados de su identidad y de su personalidad. Y debemos aprender a comprender la realidad de ellos, cómo llegan, cómo miran, cómo se perciben, cómo se conciben en un contexto social, en un contexto de lo público, en un contexto laboral, y poder entender y aceptar que a través de lo que conciben, como su cosmovisión, como su forma de ser, requieren de una atención oportuna, requieren de una atención, de un tratamiento oportuno. ¿Y esto tiene que ver con nuestros equipos de trabajo? Claro que sí, porque posiblemente nuestros equipos de trabajo que son interdisciplinarios, estamos con equipos de profesionales de psiquiatría, profesionales médicos, profesionales de terapia ocupacional, profesionales en logopedia, profesionales enfermeros que requieren que
que haya una orientación específica de cómo atender, de cómo intervenir, de cómo tratar, cómo abordar las problemáticas que los pacientes pueden llevar consigo. En este orden de ideas, considero importante que un equipo terapéutico, un equipo interdisciplinario, pueda verse a sí mismo, pueda comprenderse a sí mismo, acercarse primeramente en la persona. Si mi equipo de salud mental está debidamente, por así decirlo, sano en su salud mental, asiste a una intervención psicoterapéutica, asiste a una intervención médica, tiene un adecuado cuidado de su persona, pues obviamente va a ser una persona con mayor habilidad y con un equilibrio emocional para responder a la necesidad de otro. En ese sentido, el principio de proteger, el principio de dirigir, acercarse, de conectar, de tratar, de establecer cuidados ante situaciones agudas y de apelar a los recursos personales y apelar a un apoyo social si lo es necesario. Son herramientas básicas que un equipo interdisciplinario que aborda trastornos de la salud mental en entornos psiquiátricos, en entornos clínicos, debe aprender a desarrollar primeramente un trabajo interior, un trabajo personal. Sé que es muy difícil para un profesional de la salud, sea desde la perspectiva médica, psiquiátrica o desde la perspectiva psicológica, acercarse a un entorno terapéutico, buscar ayuda, reconocer o indicar que tiene una necesidad a tratar. Y esto tiene que ser muy clave para quien dirige esa unidad de atención interdisciplinar que atiende personas con trastornos en su salud mental. Es importante que el equipo se acerque, es importante generar un contacto con esas personas, un contacto visual, un contacto físico, un contacto a través del reconocimiento, un contacto que dé valor a las acciones, a las decisiones y obviamente con un equipo interdisciplinario abordar un tratamiento, tratar primeramente su equipo. Yo creo que ese debe ser un reto del profesional de psiquiatría y del líder de salud mental desde la perspectiva de la psicología, y en este caso la clínica, que tenga esa capacidad primeramente de interpretar su equipo, de conocer las necesidades de las personas de su equipo. Esas personas que diariamente están atendiendo pacientes, escuchando diversas problemáticas y formas de pensar, diversas emociones que las llevan o porque su paciente la transfiere o porque sencillamente tiene una vida personal que está entrando en crisis. En este sentido, cuando hablamos de primeros auxilios, siempre estamos hablando de una intervención inmediata. No es un proceso terapéutico, no es psicoterapia. Sencillamente es una intervención por una situación que aflora nuestras emociones profundas, que aflora nuestro carácter y nuestras conductas, que aflora inclusive nuestros pensamientos. De forma racional o de forma irracional, todos estamos expuestos a un contexto que puede desequilibrar nuestros ciclos de vida diario. En este sentido, un equipo terapéutico debe tener en cuenta que estos principios primero tienen que ser implementados por lo menos una vez a la semana con su equipo de trabajo, donde como compañeros, donde a través de liderazgo puedan hablar de cómo protegerse los unos a los otros, de cómo dirigir nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra conducta, de cómo generar un contacto recíproco para afrontar una situación crítica, de cómo conectarse en lo relacional, en lo laboral y cómo conectar inclusive lo familiar a este contexto de trabajo, de cómo tratar aquellas situaciones que desestabilizan mi estado emocional o mis relaciones interpersonales y laborales, de cómo establecer unos cuidados ante aquellas situaciones agudas que afectan mi ejercicio laboral. Entiendo que nos cuesta mucho, como profesionales de la salud mental, aceptar que necesitamos también intervención, aceptar que yo debo asistir a psicoterapia, aceptar
que debo tener un cuidado físico, que debo tener un descanso necesario y suficiente, que debo tener una nutrición balanceada, que debo ejercitarme. Son cosas básicas del ser humano, pero que con la dinámica laboral y los tiempos de trabajo, pues sencillamente descuidamos y perdemos un orden de lo que estamos esperando alcanzar como profesionales de la salud mental, y es estar sanos para poder incidir de manera sana sobre otros. Un equipo interdisciplinario de primeros auxilios debe comprender que toda intervención de equipo es breve, es corta. A veces es necesario sencillamente generar empatía, generar contención, es decir, poderme acercar a esa persona que presenta una situación conflictiva. Y como les digo, hoy quiero centrarme en este equipo de trabajo, indicándoles que es necesario que el profesional de salud mental que lidera este equipo pueda coordinar con sus diferentes terapeutas y psiquiatras y médicos cómo poder generar una estrategia de equipo para tratarse, una estrategia de equipo para escucharse, una estrategia de equipo para contener y apoyar ante las diferentes dificultades que los profesionales de la salud mental estén presentando. No es psicoterapia, eso quiero ser claro, que no es una intervención psicoterapéutica, sino que es una contención relacional y profesional que puede ocurrir en el entorno laboral o que puede ser como consecuencia de una carga familiar o como consecuencia de una carga emocional que el profesional de la salud mental pueda estar llevando. En este sentido, vale la pena comprender el estado emocional de su equipo, cómo está manejando sus emociones, qué diriges, cuáles son las emociones que se presentan frecuentemente en nuestro equipo de trabajo, cuál es la dinámica de las mismas, ya que estabiliza o desestabiliza. Un equipo de trabajo, como nuestra imagen, tiene que tener una mente abierta, tiene que estar dispuesto a entenderse, pero entender que su estado emocional, que sus pensamientos, que sus conductas pueden desestabilizar el equipo de trabajo y por ende desestabilizar la relación para con los pacientes. Por eso es importante que siempre los profesionales de la salud mental nos mostremos abiertamente. Ya yo sé que es muy difícil poder tener un binomio entre la relación profesional de salud mental con el profesional terapeuta o con el profesional psiquiatra. O sea, establecer un vínculo que nos acerque, que nos permita compartir un espacio de manera honesta, de manera transparente, pero sobre todo un espacio donde haya la confianza en la que yo pueda compartir aquellas situaciones que me desestabilizan a mi equipo de trabajo. Aquellas situaciones en las que necesito o internamente me estoy ahogando. Aquellas situaciones que pueden ser porque presento una enfermedad, porque presento un conflicto en mi entorno familiar, porque presento dificultades económicas, porque presento en mi relación para con los hijos conflictos de afecto, conflictos de pareja, conflictos interpersonales, y que esto, de no ser tratado, puede alterar mi entorno de trabajo. Por esa razón, creo que los equipos de salud mental siempre deben tener un espacio donde aquellas emociones puedan ser expresadas abiertamente y como coterapeutas poder ayudarle a encontrar solución a aquellas problemáticas y orientar también en la capacidad de tomar decisiones, porque ustedes, profesionales de la salud mental, cuando estamos con los pacientes, la mayor dificultad para ellos es poder tomar una decisión que sea asertiva, que sea coherente, que sea objetiva. Y para eso estamos preparados, no para decidir por ellos, pero sí para mostrar un abanico de posibilidades y que la persona realmente pueda tomar una decisión que le ayude a mejorar su entorno.
Afrontar secuelas y situaciones de estrés. Claro, posiblemente usted dirá, esto no aplica para mí, ¿ya? Pero sí, las secuelas emocionales están insertas en nuestro ser, están insertas y pueden manifestarse en cualquier momento. De hecho, un paciente con un trastorno depresivo, o un paciente con un patrón de esquizofrenia, eh, todos sus antecedentes están allí en una recurrencia, ¿cierto? Están allí presentes. Cada vez que se aborda a un paciente con una esquizofrenia, lo más frustrante, doloroso para ellos es su pasado. Lo más tortuoso es su pasado. Y esas secuelas se manifiestan en su conducta, en sus pensamientos, y no logran cortar. Por eso se apartan de una realidad, ¿cierto? Y se manifiestan por olores, se manifiestan por una comida, se manifiestan por una canción, se manifiestan por un evento parecido a su experiencia pasada y al final se convierte en un recurrente estrés postraumático que está persistente en nuestro pensamiento y que es difícil desarraigarlo. Y esto nos puede ocurrir cuando las personas están frente a unas secuelas, como puede ocurrir porque determinan que presenta una enfermedad terminal, cuando la persona presenta un accidente cerebrovascular que altera su fisionomía y su capacidad física, cuando está frente a una situación de duelo, estas secuelas se van a manifestar, van a aflorar en los diferentes ciclos de su vida personal, alterando, pues obviamente, nuestras emociones y nuestros pensamientos, y es necesario que la persona se le oriente a cómo tratarlo. Ahora, como lo digo, no desconozcamos mi equipo de trabajo. ¿Cuál es la situación de mi equipo de trabajo? ¿Cuál es la necesidad de mi equipo de trabajo? En este presente estamos inclusive tratando muchas secuelas de personas que por la situación de la pandemia COVID aún generan ansiedad. El hecho de salir, de enfrentar el espacio público, el hecho de tomar un Transmilenio, el hecho de entrar a un entorno de salud médico o salud mental, genera ansiedad en ellos, y hoy hay más personas con la obsesión frente al cuidado, con la obsesión frente a las relaciones y con una ansiedad recurrente. Esa es una secuela que debe ser tratada y que debe ser valorada de cómo mi equipo está abordando aún las secuelas del COVID. El COVID también dejó muchas pérdidas de vidas y eso también genera pues ansiedad en las personas y temor a afrontar los diferentes contextos sociales y públicos. Y nuestro equipo puede estar presentando situaciones como ellas. El temor frente a la pérdida, ¿ya? Considero sí necesario que establezcamos estrategias de cuidado, estrategias de autoprotección personal, pero que nos permita tener un equilibrio y que las secuelas sencillamente no afecten este entorno laboral. Todas las intervenciones deben permitir a las personas desarrollar su capacidad resiliente. Creo que todos tenemos habilidades que debemos poner al servicio primeramente de nosotros. O sea, mi fuerza interior, mi energía vital, mi conocimiento me debe permitir establecer herramientas resilientes. Es muy difícil para obviamente el profesional de la salud mental reconocer inclusive su capacidad frente a una necesidad personal. Somos muy hábiles de pronto dando respuestas a la necesidad de otro. Somos muy hábiles escuchando a otro. Somos muy hábiles orientando a otro, capacitando a otro, conteniendo a otro, enseñando a otros, pero con dificultad logramos en nosotros mismos trabajar nuestras habilidades resilientes. Y ese es un equipo que requiere constantemente
reconocer que todos los profesionales de la salud mental tienen un conocimiento desde una perspectiva, una base teórica, tienen una experiencia que les permita trabajar en lo práctico para apartarse de situaciones que generen estrés. Pero la resiliencia tiene que ir más allá y es poder inyectar vitalidad en la persona, inyectar energía en la persona, inyectar, ¿cómo lo podría decir? Fuerza de voluntad para que afronte aquello que lo estanca, que lo bloquea, que lo frena, que lo paraliza. Entonces, nos es necesario, dentro de los equipos de salud mental, apropiar la resiliencia, reconociendo todo lo que la persona trae, conoce, ha experimentado, y ponerlo al servicio, pues primeramente de ese equipo. La resiliencia es una de las herramientas más significativas que actualmente se han manifestado, sobre todo en personas que han vivido situaciones como la violencia sexual, los eventos catastróficos. Tuve la oportunidad de estar en Mocoa después de la catástrofe donde más de 6 barrios fueron totalmente destruidos por rocas de más de 500 kilos, podría decir, que irrumpían en esas viviendas, pero no solamente ver el tema del impacto catastrófico, sino poder acercarme a muchas familias, y de eso se trata, a abordar los primeros auxilios terapéuticos o psicológicos, y es eso, poder estar en un entorno que puede parecer conflictivo, que puede parecer difícil, que no interpretamos o que no queremos aceptar o ver, pero que las personas que están allí en ese contexto de catástrofe, pues ya lo viven, ya están ante esa realidad. Y las personas externos pareciera que no reconociéramos la profundidad de esta realidad. Y solamente logramos entenderlo cuando nos insertamos en ella y cuando nos acercamos a las personas. Ya poder comprender en esas visitas que hice en Mocoa a muchas familias que salieron tomados de las manos, esposo, esposa e hijos, y sencillamente la avalancha se llevó a uno de ellos y un desarraigo y un duelo prácticamente que en 24 horas tenía que decir: la avalancha me quitó a mi ser querido, la avalancha me lo desgarró, me lo desprendió. Y tratar de afrontar y decirle que a pesar de que la avalancha desprendió su ser querido, lo desarraigó, se lo llevó, tiene que continuar, tiene que levantarse, tiene que cuidar de lo que tiene, ¿cierto? O sea, decirle a un hombre: perdiste a tu hijo, pero tienes tu esposa y tienes tu otro hijo. Ahora levántate y sigue. O sea, como es una situación muy compleja, pero era muy necesario poder estar allí y escuchar a muchas familias, entenderlas en su dolor, guiarlas, orientarlas a encontrar una alternativa de por qué vivir, de por qué avanzar. Y esto puede ocurrir en nuestro entorno de trabajo. Hay avalanchas que diariamente se pueden manifestar, no catastróficas, pero sí emocionales. Aquí quiero dirigirme ya a que ustedes piensen en el entorno de trabajo, en ese ambiente interpersonal y relacional, y que de este momento empiecen a pensar en qué persona de mi equipo de trabajo puede ser para mí apoyo y contención. ¿Qué persona de mi equipo de trabajo puede comprender mi dolor, mi sufrimiento, mi crisis? ¿Qué persona de mi equipo de trabajo puede generar un ambiente que me permita restablecerme, que me permita poner todas mis emociones en orden, en un equilibrio, poner mis pensamientos en orden? Ahora, hablando de un ambiente, el ambiente también hace referente a lo físico. El ambiente hace referente a lo relacional. Y obviamente, ustedes que están atendiendo pacientes de una alta exigencia clínica, miren cómo ese ambiente se genera o cómo ese ambiente se moviliza.
cuando se trabaja con pacientes con trastornos graves de su personalidad, vemos cómo solamente la acción de un paciente puede alterar a los demás pacientes. Una conducta de un paciente, una expresión de un paciente puede alterar a los demás pacientes. Y por esa razón el ambiente incide en que los ambientes tienen que movilizarse. Si mi ambiente se moviliza, si mi ambiente se transforma, si yo construyo el ambiente de mi trabajo, voy a poder tener alternativas de solución a la dinámica tanto de trabajo como del entorno emocional que puede generarse en ese ambiente de trabajo. El ambiente puede ser por el grupo de personas o el ambiente puede ser por un individuo, ¿ya? Aquí, como podemos ver en esta imagen del pintor Juan Muñoz, vemos allí como un grupo está centrado en mirar a una sola persona que está al fondo de la ventanita, esa figurita pequeñita allí. Es una persona colgada de su cuello. Y todas estas personas observan paralizados, fríos, distantes, o sencillamente pueden estar allí en un sufrimiento colectivo, en una histeria colectiva, en una confrontación colectiva. Y así se tornan en muchas ocasiones los ambientes de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con la incidencia de la terapia sistémica. Algunos bien lo saben, que cuando se hace una intervención desde una perspectiva sistémica, aunque uno sea quien genere el problema, todo el ambiente familiar se va a ver afectado y que nos es necesario atender el problema, pero progresivamente a cada uno de sus actores para que todos podamos encontrar una solución a ese entorno terapéutico, a ese entorno familiar, pero sobre todo al entorno del lugar en el cual yo trabajo o en el cual me desempeño. Y tiene sentido que el equipo de trabajo pueda evaluar si el entorno de trabajo en el que estoy, las relaciones personales con las que me vinculo, una persona o el grupo en total, están afectando o están alterando el equilibrio emocional, el equilibrio para tomar decisiones, el equilibrio para desarrollar un proceso, sea terapéutico o sea administrativo, el equilibrio en la persona. En este sentido, vale la pena evaluar cómo es el ambiente de mi trabajo. ¿Qué persona de mi equipo de trabajo aporta o desequilibra? ¿Qué persona de mi equipo de trabajo puede ser contención? ¿Qué persona de mi equipo de trabajo puede generar solución y transformar ese ambiente de trabajo? ¿Qué persona realmente genera o estimula un ambiente de trabajo propositivo, cohesionado y realmente que logre una alta productividad? Y eso tiene que ver con la salud mental, que requiere un entorno, pues obviamente saludable. Esto nos lleva siempre a evaluar el contexto, a evaluar las personas, a evaluar cómo movilizar, cómo movilizar. Bueno, voy a pasar a la siguiente, porque tiene que ver ya eh, eh, con la atención. Aquí yo tengo la palabra paciente. No quiero que se centren en la expresión paciente, sino más en la expresión de pronto coterapeuta o más en la expresión persona con la cual trabajo, para que desde allí empieces a pensar en cómo construir un contacto con ellos. Para mí es totalmente claro que sí es necesario que todos los profesionales de la salud mental, o por lo menos asistenciales del sector salud, puedan tener la posibilidad de generar espacios de encuentro, de generar espacios de diálogo, espacios de escucha, espacios de compartir, ¿ya? El sector salud es muy exigente por los pacientes y la demanda de los pacientes. Y con facilidad los profesionales de la salud mental, tanto de la salud mental como del sector asistencial, descuidan esto
digamos, satisfactorio como es poder establecer vínculos reales de amistad. Yo insisto mucho a los equipos de trabajo de construir relaciones de amistad verdaderas, de construir relaciones de amistad transparentes, porque solamente con los verdaderos amigos uno puede generar esto, un contacto, generar una relación asertiva, una relación de diálogo abierto, y eso termina siendo muy sanador. Pongo un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con los vínculos de las relaciones entre las mujeres y sobre todo esos vínculos familiares que son tan bonitos para las esposas, porque ellas buscan un espacio, la mamá, la abuela, la tía, la hermana, la hija, la nieta, para encontrarse. Y en ese espacio de encontrarse generan diálogos donde ellas mismas terminan siendo como un sistema muy terapéutico, donde pueden expresar lo que piensan, donde pueden expresar lo que sienten, donde pueden valorarse, cómo se visten, cómo se peinan, cómo se relacionan con otros, y de manera abierta termina siendo un entorno para ellas sanador, un entorno de diálogo, un entorno de escucha, un entorno muy de retroalimentación, y eso ayuda a que se genere contacto. Finalmente lo que requiere un equipo de trabajo es tener un contacto pues asertivo, un contacto que mejore las relaciones y un contacto que les permita verse. ¿Y por qué me refiero tanto al verse? Entiendo que los profesionales de la salud mental desarrollan el ojo clínico, se centran mucho en la capacidad verbal de la persona, pero también en la capacidad no verbal. Y esto incide mucho en el profesional que dirige el equipo de trabajo. Dar una información errónea, dar una información no asertiva, porque puede decir muchísimo con sus palabras, pero sus expresiones pueden perder total coherencia. Y el equipo lo resiente, y el equipo lo interpreta. Y es necesario detenernos inclusive a ello, a poder decir asertivamente al profesional que dirige el equipo de trabajo si es coherente lo que dice conforme se expresa, porque esto afecta el poder tener un contacto en el entorno laboral. Establecer una relación terapéutica, aquí yo lo diría más, establecer una relación más interpersonal, más relacional. ¿Por qué razón? Si bien nuestra persona de mayor confianza puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, y allí hay una relación sólida, y podemos hablar con esa persona de manera asertiva, también puede haber un distanciamiento con algunos. Hay algunas cosas que no comparto con mi hijo, como hay algunas cosas que no comparto con mi madre, pero que sí se las comparto a mi pareja. Y esto demuestra que hay una relación que puedo manejar de forma equilibrada, de forma sana, y que yo debo construir en mi entorno laboral unas relaciones en ese sentido. Yo sé que algunas personas bajo sus conceptos indican que al trabajo no se viene a tener amigos, que cada uno tiene sus metas, que cada uno tiene sus objetivos, que cada uno debe entregar sus productos, y terminan progresivamente distanciándose de las relaciones. Yo los invito que en un entorno terapéutico debe ser al contrario, tratar de acercarse más a lo relacional. De pronto como coterapeuta, de pronto como una persona que contiene, ayuda, recibe, escucha activamente y por qué no orienta, sin que sea psicoterapia. Es necesario aprender a indagar sobre esas cosas que afectan al entorno de trabajo. Es necesario indagar sobre esos pensamientos que se construyen, que movilizan, sobre esos sentimientos que movilizan, ¿ya?
Yo sé que es un poco difícil a veces entender o aceptar las expresiones, aceptar los pensamientos de una persona, aceptar las emociones del otro o las dificultades que esté viviendo, pero sí es necesario pronto detenerse, parar y escucharse, y esto permitirá tener un contacto más, digamos, más asertivo, más sano para poder hacer esta intervención. Apartándose, como lo dice la palabra allí, eh, un distanciamiento psicológico, porque asimismo como lo aplicamos para los pacientes, en que no generemos una codependencia o el hecho de no abusar de confianza, nos permita entender que puedo atender, que puedo orientar, que puedo contener, que puedo apoyar a que mi equipo tenga una mejor relación. Debo mantener una distancia frente a lo que corresponde a una jerarquía, frente a lo que corresponde a un liderazgo de equipo o a un profesional de mayor rango y autoridad. Y esto incide, obviamente, en la coherencia que esa persona represente para el equipo de trabajo. Y si hay coherencia entre el profesional de mayor rango y el profesional posiblemente de un mayor rango, el contacto va a haber que el equipo de trabajo sea un equipo pues, realmente equilibrado, que contiene y que sostiene para hacer un entorno más eficiente. Entonces sí debemos trabajar en un contacto y en fortalecer muchísimo el entorno relacional. Bueno, el evaluar implica explorar aquellas dinámicas o fenómenos que nos afectan, establecer el problema, comprender cómo afrontamos, ¿cierto? Si fuera un entorno terapéutico, pues miraremos si de mi equipo de trabajo hay personas que afrontan con la evasión, que afrontan con el bloqueo, que afrontan con una indiferencia en lo que piensan acerca de lo que suceda, que afrontan racionalizando lo que hacemos, racionalizando para justificar, o que afrontan con una justificación. Entonces, esto tiene que ver con los estilos de afrontamiento que se han venido construyendo o que se han venido perpetuando en los equipos de trabajo, que desconocemos o que negamos atender, porque yo entiendo que en el entorno de salud, de los equipos de salud, de cualquier equipo de salud, siempre hay conflictos, siempre hay necesidades, siempre hay cargas de mayor o menor peso para unos y otros, pero que nos es necesario poder hacer una exploración, poder identificar el problema del equipo y obviamente evaluar cómo estamos afrontando esas diferentes situaciones y recoger de la experiencia de cada persona en mi equipo de trabajo con qué recursos trabajamos, qué aporta cada persona para que este equipo de trabajo pueda ser, entre comillas, tratado. Tratado para ser resolutivo, tratado para aportar al cambio, tratar para generar un apoyo interno, ¿ya? Como terapeutas siempre orientamos a las personas a que busquen un apoyo externo, o un apoyo familiar, o un apoyo por una red institucional, pero nos cuesta mucho generar dentro de nuestro entorno de trabajo apoyos que estén disponibles para afrontar de manera más coherente y asertiva nuestras necesidades de trabajo o de equipo. Bueno, un equipo de trabajo tiene que tener un restablecimiento emocional y esto implica entender que nuestras emociones cambian, ¿cierto? Entender que hay situaciones que nos generan alegría, tristeza, dolor, miedo, asco, pero esto implica permitir que esa misma dinámica emocional sea puesta sobre la mesa.
de poder expresar por qué sentimos ira, de poder expresar de por qué algunos pacientes nos hacen sentir temor. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un equipo psiquiátrico. Tenía alrededor de 45 pacientes y algunos de ellos, pues obviamente, altamente medicados. Sus reacciones eran muy dinámicas en cuanto a sus estados emocionales, pero también en cuanto a su conducta agresiva, ¿ya? En especial había un paciente que su forma de generar contacto era empujando y empujando con total fuerza. Entonces, muchas personas le sentían miedo a este paciente por su respuesta agresiva. Había otro paciente que tenía la capacidad de movilizar a los demás pacientes y casi que formar motines. Lograba incidir tanto en la conducta de otros para reactivarlos en respuestas reactivas, en respuestas de fuga, en respuestas de protesta, en respuestas de agresión. Y es muy común notar esto en la dinámica de esos pacientes con trastornos que están ya muy deteriorados. Ahora, ¿esto nos afecta a nosotros? Sí. ¿Ya? Habían pacientes también que no les importaba irse a buscar a la basura alimentos desechos. Habían pacientes que guardaban desechos en sus habitaciones, en su ropa, y está hablando de todo tipo de desechos. ¿Eso altera mi estado emocional? Claro que sí. Y yo tengo que entender que el entorno que trabajo pues va a alterar siempre mi estado emocional y que al finalizar la tarde quisiera poder ser restablecido y poner así flores, eh, aromas, tomar una bebida pues, caliente y por qué no poder ser escuchado, poder tener un compañero que me escuche, al cual le pueda decir lo que viví con mi paciente, respetando obviamente la ética profesional, del secreto profesional. Si es psicoterapeuta, pues entenderé que trabajan en el mismo paciente y que conocen toda su historia clínica, pero sí me es necesario alguien que tenga una escucha activa, que rompa el molde de la dinámica diaria de trabajo y que se detenga para comprender lo que viví con mi paciente, lo que viví con mi autoridad, lo que viví con el equipo. Que me permita equilibrar mis emociones y que mis emociones queden allí en ese entorno de trabajo. Que comprendan que puedo entrar en crisis también, que puedo alterarme, que puedo contestar de manera agresiva o que puedo ser también asertivo. Recordemos que uno decide estar agresivo, uno decide a quién agredir. No es que las personas me hacen, porque es muy recurrente, justificar o racionalizar mis comportamientos y transmitirle o proyectar en otros mis errores. Entonces, si yo reconozco que tengo situaciones en las que mis respuestas pueden ser reactivas, pueden ser agresivas y poco asertivas, créame que la otra persona estará dispuesto a entender, a escuchar y por qué no a brindarme su apoyo. Los sucesos tienen que manifestarse y si es necesario, pues obviamente aplicar estas técnicas de activación o desactivación fisiológica. Y por qué no relajarnos en el entorno de trabajo y permitirnos espacios, bien sea desde terapia ocupacional o bien sea de terapia física, o por qué no, aquellas técnicas que
aplicamos constantemente los psicólogos en otros, pero que nos cuesta aplicarlas a nosotros mismos, que son esas técnicas de activación y desactivación fisiológica para poder entrar en un estado de relajar, de generar un insight personal y de darnos cuenta en este aquí y en este ahora qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Debo, para poder mejorar el restablecimiento emocional del equipo, obviamente, hacer un trabajo de red con aquellas personas que estén disponibles. Ojo, porque a veces dependemos mucho de que si no está todo el equipo, entonces cancelamos. Si no está todo el equipo, entonces lo hacemos otro día y aplazamos, cuando una sola persona del equipo puede tener esa necesidad inmediata de que aquí y ahora pueda tener un restablecimiento de mi condición emocional. Estimular la narrativa resolutiva. Esto tiene que ver con poder entender qué está pensando la persona, cómo está pensando la persona, con aquello que piensa, por qué y para qué lo piensa, cómo está interpretando lo que está pensando. Y hace algunos años aplicaba desde el desarrollo de las narrativas en el lenguaje, las narrativas de la declaración del sí, la declaración del no, la narrativa del amor, la narrativa de la gratitud, la narrativa del perdón, la narrativa de juicio personal o de autoconcepto. Y estas narrativas, que son movilizadas por nuestro lenguaje, nos llevaban a eso, a construir narrativas, partiendo de algunos ejercicios prácticos y proyectivos en algo tan sencillo como poder escribir o de darle un título a mi historia de vida. Y con el solo hecho de comprender un título de mi historia de vida, podría discernir si mi narrativa era heroica, si mi narrativa era trágica, si mi narrativa era una comedia, y cómo esa narrativa venía afectando mi vida personal, mi vida presente o mi vida relacional. Y uno de los propósitos de las declaraciones lingüísticas es orientar a la persona a utilizar narrativas que fortalezcan. Por ejemplo, la narrativa del perdón. Esta es vital y necesaria en ese entorno laboral. Que yo pueda acercarme a la persona y si yo cometí una falta, una indiscreción, una agresión, una inadecuada expresión, yo puedo acercarme a ella y pedir perdón. Pedir perdón implica movilizar tanto mi conducta, mis comportamientos, pero sobre todo transformar mi relación con ese otro. No es fácil, no nos cuesta el hecho de ir con una narrativa de perdón y decir verdaderamente lo siento, verdaderamente me equivoqué, verdaderamente te herí, perdóname. Miren cómo esa narrativa puede cambiar mi vida y la vida de la otra persona. Igualmente está la narrativa del juicio personal y es cómo las personas me perciben. Y yo sé que cada profesional de salud, en la relación que han construido, posiblemente sus compañeros le tengan un apodo, lo llamen de una forma, ¿ya? Le tengan una etiqueta de valor y esa se corresponde a una narrativa de juicio personal o de un autoconcepto que la persona ha venido construyendo por su formación profesional, por su entorno familiar, por el contexto cultural de donde viene y obviamente lo que esa persona le ha atribuido a su ser, a su actuar, a su forma de pensar y dirigirse. Y esa narrativa de juicio personal, pues es eso, es un juicio donde todos condenan a esa persona por su forma de ser. Pero esa persona que conoce cuál es su autoconcepto o su juicio personal, puede movilizar su narrativa. Primero reconociendo que sí, que la conducta, que sus expresiones, que sus comportamientos han hecho de esa persona una forma de ser. Pero eso es un presente, un aquí y una ahora, que puede movilizarse por aquella persona que podría llegar a ser. Que podría llegar a ser o que puede decidir ser.
Entonces, una narrativa de juicio personal resolutiva y que se adapta está dispuesto a movilizarse a través de su lenguaje. Conocemos muy bien la narrativa, que es una declaración lingüística del sí y el no. El aprender a decir sí y el aprender a decir no en un equipo de trabajo. Hay personas que no saben decir sí. No nos enseñaron, bueno, a decir ni sí, a decir ni no, por lo que implica. La narrativa del sí abre puertas, habilita, da el acceso. La narrativa del no establece límites, me protege, me condiciona y muy pocas veces lo utilizamos. Algunos no dicen ni sí, algunos no dicen ni no, por lo tanto los demás deciden. El problema es que no les gusta como hayamos decidido y esto afecta a la narrativa de ese entorno de trabajo. Entonces, decir sí o decir no moviliza y transforma el entorno en el que estamos, porque es aceptar o porque es rechazar. Entonces, una invitación, de pronto más adelante podríamos abordar esto tan importante como son las narrativas y las declaraciones lingüísticas para que en un entorno de trabajo esto se vuelva una herramienta terapéutica y una herramienta de resolución de problemas y una herramienta de intervención, pero también una herramienta de restauración de equipo. El propósito es eso, construir narrativas pasando de las trágicas a narrativas heroicas y, ¿por qué no?, a narrativas asertivas, donde decidamos ser. Ya hasta aquí y hasta ahora cada uno conoce cuál es la narrativa de cómo los demás los perciben, cómo los demás los describen, pero que yo puedo cambiar mi forma de ser y de actuar en ese entorno de trabajo a través de una nueva narrativa. El fin de esto es, obviamente, como podemos ver en esta imagen, navegar. Navegar con total realidad o subrealidad a algo que puede movilizarse, algo que me permite adaptarme de forma diferente, algo que me permite recuperar inclusive mis procesos cognitivos para alcanzar eso que entre comillas nos hace ser racionales. Y somos racionales porque tenemos esa capacidad de pensar, de sentir, de actuar a favor de otros en nuestras habilidades prosociales. Y esto implica una adaptación. Y esto implica establecer un plan de atención e intervención para mi equipo de trabajo, de generar unos acuerdos y unos compromisos de solución y de transformación, de movilización, diría yo más, desde la perspectiva de Echeverría, hablar de movilizar estos entornos que alteran nuestro estado emocional y laboral a unos entornos, obviamente, donde todos podamos adaptarnos y obviamente hoy hay una recuperación del funcionamiento pues, integral del sistema de trabajo. Orientar a las personas para que retomen sus actividades de manera corresponsable. Hablamos ya de un concepto de corresponsabilidad y obviamente una corresponsabilidad también puede ser inclusive social, porque todo lo que yo haga dentro de mi entorno de trabajo, dentro de mi relación interpersonal, pues va a incidir en la atención a los usuarios, a la atención a los pacientes. Fomentar la autonomía y la independencia. ¿Qué es necesario, es cierto? Hay personas que no son autónomas o no son independientes, no porque no quieran, sino porque no saben o no comprenden con claridad lo que deben hacer. Y eso estanca a la persona, eso detiene, eso frena a la persona. Y qué bueno es tener ese coequipero de trabajo que me pueda orientar, que permita que crezca en mi autonomía, que me capacite, que me habilite, ¿cierto? Por eso hay coaching, por eso hay coach, ¿ya? Por eso hay un coach que entrena, que forma, que exige y que busca de su otro lo mejor. Y ese otro finalmente termina actuando de forma independiente. Planificar actividades, como bien lo digo, esta presentación está muy enfocada para un entorno más
paciente, más relación paciente, pero es totalmente aplicable a nuestro entorno laboral. Planificar las actividades implica eso, un trabajo diario de equipo, sobre todo con trabajadores en salud mental. La planificación es totalmente exigente porque es llevar cada historia clínica al día, ¿cierto? Obviamente toda la intervención desde la perspectiva psiquiátrica es llevar la dosis clara, específica, designada a cada paciente, y obviamente cada terapeuta pues establece sus tiempos, y esto implica obviamente tener los tiempos de equipo. Y qué bueno sería que diariamente pudieran tener esos tiempos de equipo, esos espacios de escucha, esos espacios de recuperación y de sanidad interior. Entender que el equipo puede presentar recaídas. No esperemos que sea siempre un equipo equilibrado, un equipo sólido, pues ojalá pudiera ser así siempre, pero todos los equipos, tanto los equipos como las personas, podemos presentar recaídas. Y esto incide mucho con nuestras emociones o con los fenómenos externos que afecten nuestro diario trabajo. Por lo tanto, si hay recaída, ¿por qué no tener ese compañero, ese amigo, ese hermano que me contenga, ¿no? Que me sostenga, que me ofrezca su compañía, que me permita buscar ayuda si es necesario? Ojo con ello, porque nosotros dilatamos nuestra atención personal y dilatamos la posibilidad de ir a otro lugar a buscar ayuda, de buscar orientación profesional. Muchos profesionales de la salud terminan vinculados a consumo de alcohol, vinculados a relaciones disfuncionales, vinculados a inclusive a tener desórdenes en su vida sexual y sentimental, porque estas situaciones externas terminan siendo mi mecanismo placebo de suplir mis necesidades emocionales y afectivas, y pues sencillamente no busco ayuda, no busco atención. Por eso es tan importante que la persona piense en que si hay una red social a la cual pueda dirigirme, una red de apoyo a la cual pueda dirigirme, se dé la posibilidad de ir, de estar en estos lugares, y obviamente prevenir una situación de hospitalización. Creemos que los trastornos de la salud mental están allá afuera y desconocemos que posiblemente está dentro de nosotros y que a cualquier momento pueden aflorar. Y obviamente es muy doloroso pues la vida de un paciente con un trastorno en su salud mental. Creo que hace algunos años la Asociación Colombiana de Psiquiatría indicaba que de cada 10 personas, de cada 10, por lo menos 7 podían presentar un trastorno en la salud mental. Esto implica en los diferentes niveles: leve, moderado y grave. Es necesario cuidarnos como terapeutas, como profesionales de la salud mental, y obviamente aplicar una evaluación a corto, mediano y largo plazo para hacer seguimiento en las diferentes áreas de nuestra vida laboral, personal, familiar y como equipo de trabajo. Espero pues esta capacitación haya aportado a su trabajo como organización que atiende problemas de salud mental, y nuestro único propósito es aportarles a que miremos más internamente para que ofrezcamos más a nuestros pacientes. Les bendigo, que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta para hacerte. Entonces, los invito a hacer sus preguntas ahorita. Tenemos un cortico espacio para poderlas resolver. Y bueno, ya terminar. Y recordarles, por favor, inscribirse en la asistencia. Igual pueden retroalimentar, está muy bien. Me gustaría sí escuchar a algunos de los asistentes. Esto nos permite también mejorar y aportar más a los equipos de trabajo.
Entonces, la retroalimentación estaría muy bien. Buenas tardes, no, todo súper chévere, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, creo que es una información muy importante. A veces nosotros solo nos dedicamos a pensar en la salud mental de los demás o de nuestros pacientes y olvidamos la propia, y olvidamos que también somos seres humanos y no nos permitimos como el sentir o el expresar de que estamos mal en algún momento. Entonces me parece súper valiosa toda la información que nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias y esperemos pues que estos espacios se sigan dando y que todos pongamos en práctica lo que nos han compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recordarles que, bueno, para las personas que no lograron asistir por las diferentes situaciones, va a quedar grabado. Entonces, Erika nos va a ayudar pasándoles el link al cual pueden ingresar para poder ver esta capacitación, esta charla. Bueno, y pues recordar que todo lo que nosotros pues llevamos desde seguridad y salud en el trabajo, aquí desde SC organizacional, es importante y se hace más importante cuando lo aplicamos, porque si no, no sirve de nada. ¿Okay? Entonces, la idea es que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, a veces como pues lo percibimos aquí, como lo decía el doctor Pedro Pablo, no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? Está el dicho, ¿no? De en casa de herrero hasta donde palo. Entonces, la invitación es que también estemos atentos a nuestro autocuidado en cuanto a nuestra salud mental para podernos, pues, poder ayudar a otros. Siempre doy el ejemplo también de las personas que van en un avión, ¿no? Cuando nos dan la indicación, el primero que se debe colocar la mascarilla es uno mismo, ¿cierto? Para poder auxiliar al que está al lado. Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Muchísimas gracias, muy buena tarde.